las pruebas no voy a dudar. Tu palabra me hace caminar. De tu mano yo voy a vencer. Tu victoria hoy puedo ver. Hoy quiero hablar de algo importante que se llama el manual de la victoria. El manual de la victoria. El manual de la victoria. Y vamos a hablar precisamente de esto. Este es el manual. Este es el manual que muchos no quieren leer, pero sí quieren saber de ese Dios que escribió ese manual. La iglesia no está acostumbrada a leer la Biblia, pero sí quiere saber de ese Dios de la Biblia. Pero miren, les traigo una buena noticia. Usted no va a poder conocer a ese Jesús si no primero conoce el manual. Hay un manual que te va a dirigir, que te va a guiar, que te va a enseñar quién es Jesús. Así que por eso es que ese manual es importante que lo veamos. Mira conmigo Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. El Señor le mandó a Josué a que hiciera algo en su vida. Para que él tuviera éxito, tendría que haber hecho esto. Y si no hacía esto, entonces su vida iba a cambiar. Y dice la palabra del Señor, Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción. Otra vez, estudia constantemente, no a veces, no cuando tengo ganas, no cuando el Facebook me gana, no cuando el Instagram me gana, sino constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y de la noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Aquí viene la parte de nuestro beneficio. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Padre, que esta palabra, Dios, que hoy va a ser expresada, esta palabra que todos necesitamos, Señor, escuchar. Todos necesitamos, Dios, que tu voz sea en nuestro corazón. Espíritu de Dios, que aquellos, Señor, que hoy podamos escucharla, podamos ser beneficiados por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Entonces hablamos de el manual de la victoria. Y hablamos de ese manual simplemente que nosotros como congregación, hoy ya llevamos el tercer predicación a través de esta serie, y es que Dios está tratando de dar una estrategia al pueblo de Dios. Si usted se da cuenta, cuando hablamos de estrategia de campeones, estamos hablando de gente que ya fue diseñada para ganar algo. Y el ganar tu mejor trofeo, como Pablo dijo, dejando todo atrás, me tienes viendo hacia el frente, hacia el galardón, hacia el premio mayor. La vida nuestra es la vida eterna. El premio mayor de nuestras vidas no es tu añadidura, no es lo que hoy estás buscando, sino la mayor trofeo de nuestra vida es la vida eterna. Si te desenfocas de eso, te vas a desenfocar de muchas cosas importantes. Por eso es que la estrategia en la cual Dios está usando para que la iglesia gane, obtenga sus bendiciones, son estos momentos. Como decíamos el viernes, la iglesia ya no le debe de tener miedo, quitar esa idea errónea de tenerle miedo al diablo. No, el diablo debe de tenerte miedo a ti. Y hoy estamos hablando de eso, meditando al Señor. Me tienes durante estos días, le digo, Señor, ¿qué es eso que tú quieres? Me tienes enseñándonos a través de esta serie. Y es precisamente eso, esa estrategia que a lo mejor no has estado haciendo. Y estrategia es un plan. Estrategia es algo que ya está escrito. Estrategia es aquello que alguien ya dejó marcado, ¿me entiendes? Y simplemente tienes que ser guiado por ella. Esta es una estrategia. Cuando Dios le dijo, ¿me entiendes? A Josué, ve y dale vueltas a Jericó, y no una estrategia. Para muchos será loco, pero para Josué no. Para Josué dijo, si tú lo dices, así será. ¿No? Cuando nosotros, ¿me entiendes? Llegamos a ser parte de esto, de la estrategia de Dios,
El Espíritu Santo está dispuesto entonces a guiar, a tratar con nosotros para que nosotros podamos alcanzar lo que el Espíritu Santo ha planificado para nuestras vidas. El verdadero momento para nosotros, iglesia, de poder encontrarnos es estar ahí en la jugada. Por eso es que hoy estamos tratando de hablar sobre esto. Qué importante es para la iglesia jugar este camino, este juego de la fe. Qué importante es para nosotros decir: me conviene estar en la cancha, me conviene estar ahí, me conviene, me tienes que trabajar, caminar en esto, porque al final eso traerá bendición. Yo no sé si me traje las hojas de trabajo por ahí, no, las dejé. Bueno, es ok. Pero note esto, parte de lo que quiero hablar con ustedes hoy es: ¿por qué necesitamos? Ya vamos a hablar de 3 preguntas y usted va a ir meditando, y si usted apunta, vaya apuntando por qué. Pero la primera pregunta es: ¿por qué necesitamos ese manual? ¿Por qué necesitamos ese manual? ¿Por qué ese diseño táctico necesitamos saberlo? Mire, si usted sabe, le voy a hablar un poco de esto. Cualquier deporte lo hace, sea básquetbol, fútbol americano, soccer, lo que sea. Todo coach, todo técnico tiene un manual. Ningún técnico hace que su equipo vaya a la cancha de fútbol o de cualquier juego sin táctica. Nadie, recuerdo momentos de jugar, el técnico decía: bueno, tú te vas para aquí, vas a jugar en esta posición, vas a hacer esto, esto, el otro. Y cuando tengas, él tenía un manual, sabía cómo dirigir un equipo. Por eso era técnico. Y cuando nosotros salimos a la cancha diaria, al diario vivir de la fe, la vida cristiana, hay una táctica de Dios, un manual de Dios de cómo dirigirnos en la vida. Pero muchas veces no sabemos cómo dirigirnos porque no le ponemos atención al manual. Y ese manual tiene que ser la Biblia. Si usted y yo no leemos esta Biblia, no vamos a saber qué es lo que Dios dice cuando nos comportamos de tal manera, cuando pecamos de tal manera, cuando nos conducimos de tal manera. Y usted dirá: pero es que no, ¿sabe por qué no? Muchas veces el Espíritu Santo no nos redarguye. Es que porque no conocemos Biblia. Y mientras nosotros no conozcamos el manual que nos lleva a la victoria, entonces vamos a perecer. Jesús lo dijo muy claro, Dios lo dijo su claro al pueblo de Dios. El pueblo de Dios perece, ¿por qué? El pueblo de Dios es engañado, ¿por qué? Por eso es que hay muchos metines que engañan al pueblo. Y el pueblo se emociona porque nunca han leído. Es más, hay gente que dice: no hay una hoja que no caiga si no es la voluntad de Dios. Eso no existe en la Biblia, no está. No existe. Pero la gente dice: amén, amén. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Cómo es eso? Y la iglesia: amén, amén. El que la madruga, Dios le ayuda. Amén. Proverbios 300, capítulo 1. No existe. Mas sin embargo la iglesia, por falta de... Mire, es que usted, mucha gente, recuerdo aquellos tiempos, me decía: usted necesita leer la Biblia en un año. Y nos ponían a leer la Biblia, hermanos. Pobres jóvenes, ahí estábamos estudiando la Biblia por un año. Y era casi como ley esa cosa, que teníamos que leer la Biblia. Pero ¿sabe que la leíamos sin sentido? Porque no teníamos, ni sabíamos ni qué. Hasta que un anciano de la iglesia me dijo: mijo, cada vez que tú vayas a abrir la Biblia, tienes que hacer una oración y decirle: Espíritu Santo, abre mi entendimiento, hazme entender tu palabra. Porque a veces, yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí me pasaba que yo la abría y decía: yo no entiendo nada esto. ¿De veras? ¿O a usted no le ha pasado eso? Es que la abre. ¿De verdad que sí? ¿No le ha pasado de que cuando usted abre, de qué dirá esto? Y usted le cambia a otro libro, uno que le entienda? Y muchos se van a los Salmos, a Juan, o no sé, a otro, porque leer Amos, porque leer me tienes otros libros que no. Toda Biblia, iglesia, es importante. Todo libro que está escrito aquí es importante. Ahora la pregunta es: ¿por qué necesito este manual, hermano Nilton? Para dirigirme en la vida, que esa es la parte más importante. ¿Por qué necesito este manual, hermano Daniel? Para la victoria.
Porque de esa manera, cuando yo más lo aprendo, cuanto más lo tengo y lo entiendo, me dirijo hacia mi bendición, hacia mi victoria. Y ese es el deseo del técnico, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dirige hacia que tú le hagas caso a esto y que obedezcas al manual, ¿sabes a dónde te diriges? Automáticamente te diriges a tu bendición. Automáticamente. Simplemente tienes que hacerle caso al coach, tienes que hacerle caso al técnico, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará que tú te encamines a tu bendición. El problema es esto, que no sabemos manual, y más, a veces lo sabemos, pero no queremos. ¿Me entienden? Yo no sé si ustedes, aquellos que han visto fútbol, me ha tocado ver futbolistas que no le quieren hacer caso al técnico. Y porque se creen muy jugadores y yo las puedo mover y yo sé más que el técnico. Pero al final el técnico está ahí por alguna razón. Si no, entonces ¿para qué hay técnicos si todos los jugadores saben lo que tienen que hacer? Mas sin embargo, hay alguien que necesita tener un manual, que necesita cómo dirigir a ese equipo. La iglesia es exactamente lo mismo. ¿Por qué necesitamos entonces ese manual? Porque de esa manera, cuanto más lo conocemos, más rendimos, más efectivos somos. Cuanto más lo sabemos y lo entendemos, más, ¿me entiendes? Bendiciones vamos a obtener de parte del Señor. Pero no hay nada, ¿me entiendes?, que sea más peligroso que el cristiano no conozca el manual de Dios. Note esto, yo sé que mucha gente nunca ha visto fútbol, pero hoy en el mundial hasta las mamás, las abuelas y todos se sientan a ver fútbol. Nunca ven fútbol, pero hoy todos se sientan. Pero quiero que usted note, si es que usted mira algo así, hay un técnico que está y fue llamado para dirigir a un equipo. Y ese técnico está comprometido para que eso, ¿me entiendes?, funcione. Si el técnico fracasa en su táctica, fracasa el equipo. Y el Espíritu Santo no ha fracasado hasta el día de hoy. Y no lo va a hacer. Por esta razón tenemos que estar conscientes que el pueblo de Dios no debe de fracasar. Porque si nosotros fracasamos, quiere decir que le estamos dando a enseñar al mundo que el técnico o la guía que tenemos al Espíritu Santo no funciona. Cada vez que usted, ¿me entiendes?, va y tiene, ¿me entiendes?, un momento donde enseña al mundo que usted no puede, le está diciendo, ¿me entiendes?, al mundo: no entiendo la táctica de mi entrenador. No entiendo lo que este entrenador me está diciendo. Y usted deja ver mal el reino de los cielos. Porque Dios no ha perdido una batalla, porque Dios no ha perdido, ¿me entiendes?, una guerra. Al contrario, Él la ganó, Él la tomó en la cruz del Calvario y hoy nos ha dado la victoria. Pero usted cree, ¿por qué cree que entonces nos dejó una palabra? ¿Por qué cree que nos dejó un manual? Porque cuando usted está ahí, ¿me entiendes?, si le está leyendo, el Espíritu Santo empieza a revelarse y le empieza a decir: mira, tienes que actuar de tal manera. Muchos en Gálatas hablan sobre los frutos del Espíritu Santo, pero usted sabía que también hay obras de la carne ahí. Entonces cuando usted viene a Gálatas dice: wow, qué bonito, paz, paciencia, mansedumbre, control, me tienes propio, qué bonito. Pero de repente usted viene: división, envidia, me tienes robo, contiendas, me tienes ira. Y usted dice: wow, qué tremendo, yo no quiero estar así. Pero si usted nunca ha leído ese capítulo, si usted nunca sabe que hay obras de la carne que usted no ha leído, ¿cómo se va a conducir en este evangelio? ¿Cómo se va a conducir en esta vida? Si no sabe, ¿me entiendes?, que realmente la palabra lo que quiere es corregir nuestro caminar. Y nuestra vida, ¿me entiendes?, parte de este diseño táctico de Dios en nosotros, que es parte de lo que Dios quiere hacer. Quiero que alguien me acompañe a 2 Timoteo 3:16. Y esto es una escritura que usted, ¿me entiende?, lo ha escuchado. Pero la palabra dice que la Biblia ha sido escrita o inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está
¿Sí? Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Ahora usted dice, gloria a Dios por eso. Pero lo practicamos, lo vivimos, porque ese es manual. Porque ese es el manual del técnico, el Espíritu Santo. Este es el manual. Y nos dice, ok, si la Biblia es inspirada para corregir, para redarguir, pero yo no siento que nada me redarguya, hay algo aquí que no está bien. Yo dije la otra vez, el 80% del cristiano sabe Biblia porque lo ha escuchado de aquí del altar. ¿Sabía usted eso? Que el cristiano sabe Biblia porque lo ha escuchado de aquí arriba, pero no sé si usted se da la tarea de decir, voy a ver si es cierto lo que el pastor predicó, a ver si es bíblico. Pruebe, mire, pruebe en su corazón si es verdad lo que aquí se predica. Pero ¿cómo lo va a probar yéndose a la escritura? Si usted dice, no, yo siento que el pastor no está dando una sana doctrina, vea la Biblia, diga, ¿sabe qué? Yo creo que este hombre no está hablando bíblicamente. Pero el que está obligado a escudriñar eso es usted. Por eso dice que la palabra nos manda a eso, a discernir, a ver si es cierto. El problema es que la iglesia no quiere discernir. La iglesia quiere agarrar como viene. Imagínate que yo venga hoy en esta mañana y diga, ¿sabes qué? El Señor me puso en mi corazón que yo te venda una botellita de estas de aceite para ungirte. Te la vendo, no te lo voy a regalar, te la vendo. Al salir usted allá en la mesa va a encontrar de estos, ¿me tienes? Con un versículo bíblico que adentro, y ese es aceite, digamos, que viene santo. Y si usted quiere uno de ellos allá afuera, $20, simplemente $20 le costará este aceite que ungirá su vida. Simplemente $20. Y si usted quiere dar más con su corazón, dé una ofrenda en su corazón por este aceite que le bendecirá. Y la iglesia, aleluya, yo quiero ese aceite. Pero entonces la gente dice, espérate, déjame ir a la Biblia a ver si alguien vendió aceite para ungirse. Yo te la puedo regalar, que es diferente. Pero vendértela, ¿con qué beneficio? ¿Con llevarme un billete a la casa? ¿Para ir a comer sushi después del culto? Oh, no, hoy no se come porque hay talento, hermanos. Pero note esto. La iglesia no está acostumbrada a discernir lo que está comiendo. Cuando tú comes algo, tú dices, lo voy a probar. Y si no lo has probado nunca, no te lo vas a comer de un solo. Vas a tratar de ver si te gusta. La iglesia debe ser igual. ¿Por qué necesito conocer ese manual? Porque a través de ello hay una instrucción, hay una manera de iluminar nuestro camino. Cuanto más tú conoces y yo conozco este libro, la palabra, entonces el Salmo nos enseña que es lámparas a mis pies tu palabra. Y entonces va guiando un camino, va dirigiéndonos en un camino, va llevándonos en una dirección correcta. Pero el problema es esta iglesia, quieren que el pastor te guíe, pero tú no quieres ser guiado por el pastor de pastores. ¿Sí? Y esto cambia en nuestra vida, porque mire, hay gente que dice, no, yo quisiera conocer al Señor, pastor, y la verdad, ¿cómo le hago? Es que la única manera de conocer al Señor es conocer su manual. Ahí sabrás quién es Él. Basta, mire, yo sé que es bueno, y no me malentienda por favor. Es bueno escuchar a algún predicador que te enseñe y escudriñar, me tiene la Biblia a través de alguien. Si usted no está acostumbrado a leer, también hay una aplicación donde usted puede conectar sus audífonos y escuchar el libro que usted quiere. Es más, hasta se lo narran ahí con efectos y todo. Si usted dice, ay pastor, es que no puedo leer, no veo, no hay excusa. Ya hay una aplicación que usted puede bajar en teléfono y escucharla. Así de fácil. ¿Se da cuenta?
Por eso es que a veces estamos como estamos. La verdad, ¿cierto? Sí es cierto. Esto, iglesia. Por eso es que a veces la iglesia no le gusta escuchar esta clase de mensajes. Porque la iglesia quiere el pan ya metido en el agua, blandito, que se pueda comer bien. Pero no, iglesia. Hay un trabajo que la iglesia hoy en este tiempo, en este siglo XXI debe de hacer, y es conocer a Jesús a través de este manual. Vienen tiempos duros, te van a probar en tu fe. Vas a ser probado en tu fe. Y cuando te encuentren, acepto, va a ser cuando tú conozcas este manual. Es importante, iglesia. Yo me di cuenta, hermano Daniel, hoy, estudiando, me di cuenta que uno no estudia para conocer la Biblia. No. Porque uno estudia para tener un conocimiento, qué es la historia de la Biblia, ¿sí? Cómo se fundó, cómo se hizo, cómo trató Dios en el Nuevo y Antiguo Testamento, y etcétera, etcétera. Pero cuando uno termina de estudiar, las clases se quedaron. Uno debe de continuar abriendo este libro, porque es lo único que nos va a dar vida. Pregúnteme usted si me acuerdo de alguna clase que estudié. No. Pero eso no, a mí no me hizo más. Oh, wow, qué conocedor de palabra. Sé historia, sí, porque te enseñan. Pero el estudio no te enseña a conocer a ese escritor realmente. Y cuando tú te das cuenta que dices, oh, wow, en realidad yo tengo que conocer a Jesús un poco más a través de la escritura. Por eso decía al principio, todos necesitamos, iglesia, llegar a ese conocimiento. Llegar a esa parte donde tenemos que ser. Y por la pregunta vuelvo a decirlo, ¿por qué necesitamos ese manual, la iglesia? ¿Por qué necesitamos conocer ese manual, conectarnos con ese manual? Dije al principio, entonces, si eres dirigido por el manual, sabrás, me tienes cómo guiarte en el camino, sabrás cómo dirigirte en el camino, sabrás cómo me tienes, tus pasos deben de caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que entonces yo no tropiezo en oscuridad, yo no agarro en mi propio camino. Quiere decir que caminaré donde Dios me está dirigiendo. Por esto es lámparas a mis pies. Quiere decir que en medio de donde estoy hay tanta oscuridad del mundo, pero hay alguien que se ha interesado en guiarme, en ser mi luz. Y ese es el deseo del entrenador del Espíritu Santo para nosotros. Pero veo en estos tiempos que la iglesia le está costando, ¿me entiendes?, tener esa conexión. Porque es más fácil conectarse con alguien que estás en redes sociales. ¿No es verdad? Que nos conectamos hoy con miles de personas que están siendo inspiradas para poner un versículo en la Biblia. Y de ahí te alimentas. Y de ahí te agarras. Pero si te agarras de ahí sin tener tu propio plato de comida personal, estás en un momento equivocado, porque te alimentarás de alguien que fue inspirado, mas no para ti solamente, sino para miles de quien lo vean. Pero si tú eres maduro en el evangelio, no necesitas que alguien en redes sociales te alimente, sino que tú mismo te sientes a tu mesa y hagas, ¿me entiendes?, un momento de búsqueda. De búsqueda. Mantén tu devocional. Mantén tu devocional. Si tú dices, pastor, es que yo no sé esas cosas de devocionales, ve a la librería y venden libros de devocionales. Cada día te va a dar un versículo y tú escribes lo que tu corazón te está guiando el Espíritu Santo. Haz un devocional todos los días y te darás cuenta lo importante que es conocer, la guía del Espíritu Santo. Pero si no lo hacemos, iglesia, estamos corriendo peligro de jugar nuestra propia jugada. Por eso es que muchos llegan a ese punto donde dicen, yo ya sé, pastor, lo que usted está predicando, yo ya me la sé. ¿O usted cree que el pastor puso aquí solamente por poner? Si lo puso aquí como técnico, es porque Dios sabe por qué te va a usar al pastor para dirigirte.
Pero hay jugadores en la cancha, en la iglesia, que saben que ya piensan que se las saben todas, como un Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Que siente que se las sabe toda y no se sujeta a los coaches, no se sujeta a la gente. Un jugador así, por más talento que sea, terminar sus días, ¿me entiendes? Diferente. Simplemente será recordado, mas no será un hombre, ¿me entiendes?, que marcó diferentes cosas. Me encanta, porque ustedes conocieron a un jugador, sé que estamos hablando de esto, pero me encanta un jugador que se llamaba Kobe Bryant. Este muchacho dice que todos iban a la fiesta cuando iban a los campeonatos y le decían vámonos a la fiesta y regresamos. Le decía él, no, me voy a acostar temprano. Dijo, no, un ratito, no. Y un día le dijo, vamos. Y le dijo Kobe Bryant a los jugadores, vamos. Le dijo, pero cuando volvamos, vamos a entrenar. Dice que se fueron al nightclub a hacer su fiesta y todo. Regresaron como a las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana Kobe Bryant estaba despertando a todos para ir a entrenar. Y todos, oh man, ¿por qué me estás despertando hasta ahora? Les dije, la diferencia de alguien que no solamente quiere darse a conocer, sino alguien que obedece un manual. La diferencia es que alguien se conduce porque dice, no, yo ya sé jugar, mientras yo me voy al party. Mire, yo trabajé en un lugar en Los Ángeles cuando recién llegué a Estados Unidos. Mi primo instalaba cámaras, radios de los sonidos, y él trabajaba con un moreno. Y ahí llegaban todos los jugadores de los Lakers, ¿me tienes? En el segundo piso, ahí entrenaban ahí. Pero me llamó la atención porque en ese tiempo había un jugador que se llamaba Piller. Y Piller era uno de los que se agarraba los cigarros grandes de marihuana y se ponía a fumar. Anthony Piller era uno de los fumadores de marihuana tremendos. Y yo decía, ¿y cómo estos hombres pueden salir a la cancha y jugar? ¿Cómo estos hombres pueden estar fumando así y verlos en la tele jugar como nada? Ahí es donde yo conocí la verdadera historia, ¿me entiendes?, de cómo es un cristiano. El cristiano se puede dirigir por lo poco que conoce de Dios y camina en el evangelio pensando que sabe mucho, pero su disciplina en conocer el manual del Espíritu Santo es muy pobre. Muchos de estos jugadores hoy son pobres, no tienen nada, porque sus vidas no obedecieron un manual. Todo cristiano que piensa que sabe y se puede dirigir como ellos quieren, van a perder batallas en el camino. Por eso es que necesitamos. Mire, si Dios hubiera confiado en nosotros, ahí se lo voy a poner un poco más claro. Si Dios hubiera confiado en nosotros, no hubiera mandado al Espíritu Santo. Él hubiera dicho, voy a preparar lugar y ustedes diríjanse con lo que han aprendido de mí. Pero no. ¿Qué dijo el Señor? Me voy, pero no los dejo solos, sino que les voy a enviar a un consolador, a alguien que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que si nos dejaba solos, íbamos a hacer un desastre. Íbamos a hacer un desastre como iglesia. Mas sin embargo, si hoy no te has desviado en totalidad, si hoy no te has ido descaradamente al mundo, ¿sabe por qué es? Porque el Espíritu Santo fue mandado para cuidar a la iglesia. Y por más que a veces te quiere salir, el Espíritu Santo dice, no, me encargaron guiarte. Cada vez que sientes me tienes que dar un paso al costado, te empuja el Espíritu Santo hacia adentro. ¿Sabes por qué? Porque fue mandado para eso. Y esto es hermoso. Porque a pesar de todos esos momentos, ¿me tienes? Tú te diriges, estás ahí, ¿me tienes? Y de repente, como que te quieres ir de un lado, ¿me tienes? El Espíritu Santo dice, no, vuélvete a meter. Porque el deseo del Espíritu Santo es que nosotros seamos conocedores del cual Dios nos quiere dar a nosotros una guía. Ahora, ¿qué tan importante es conocer entonces este libro? Mi hermano dijo, para que nos viera una victoria, para que el hermano dijo nos dirija. Hermano Rafael, ¿por qué debemos de conocer ese manual? ¿Para qué? Sería la pregunta. ¿Para qué? Para tener conocimiento. Y conocimiento tiene que ver con conocer, con saber a ese Dios de poder.
cada vez que yo me tienes, entonces digo, yo quiero conocer este momento. ¿A ustedes no les gustan las novelas? ¿A quién le gustan las movies de acción? ¿A quién le gustan las movies de terror? Pues aquí están. Aquí están. ¿Sabía que Hollywood sacó las mejores movies de aquí? Todo lo que el hombre, el ser humano ha querido ejercer o hacer, ha salido de aquí. Sí. Las movies de terror, de aquellas que y se voltea la cabeza y todo, salió de aquí. Porque donde primero se vieron los demonios fueron aquí. Las manifestaciones de espíritus malos aquí. ¿Dónde fue esas guerras donde los 300 hombres, ajú, no sé qué? ¿Dónde? ¿No fue en Gedeón? ¿No fue ahí donde Gedeón tuvo la estrategia y con 300 hombres le ganó, hasta un ejército grande? Pero ¿dónde salió? Aquí. ¿Sí? ¿Cómo dices, pastor? Y eso para las mujeres rápido, ¿no? Es un plan. Señor, ¿cómo me dirijo para ser una mujer sabia? Pues ahí está Esther, ¿sí? Noemí, ¿sí? Ahí está Elizabeth, sabiamente. Señor, ¿cómo puedo ser sabia para poder guiar a mi esposo, a mis hijos? Señor, enséñame. No te vayas al manual de pague $200 y recibirá un manual cómo ser la mujer, sabia. Porque es lo que venden ahora. Si usted paga $200, le damos, el manual y el no sé qué, el PDF, para que usted aprenda a ser la mujer, que debe de hacer. No gastes si ya tienes una Biblia. No gastes si ya tienes el primer manual que debes de ir y de ver cómo es que una mujer sabia se dirige. La otra estaba diciendo a mi esposa, y estaba leyendo ese momento donde Pedro le dice a la iglesia, varones, y esta hora me las volteo a los varones, ustedes deben de tratar bien a sus mujeres como un vaso frágil, y deben de amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿sabe por qué Pedro le dijo así? No se ve ni moscas, ¿verdad? ¿Sabe por qué Pedro le dice a la iglesia así? Cuando Pedro decía y hablaba de lo frágil, significaba en aquel tiempo que era, los vasos, las tazas, los tenedores que siempre estaban aguardados y solo se sacaban para un momento especial. Quiere decir que eran caros, de bastante precio, y que solo se usaban en ocasiones especiales. Entonces Pedro dice, así es como ustedes son tratados por Dios, especiales. Entonces, ¿por cómo yo sé, varón, cómo debo de tratar a mi esposa? ¿Sí? Si es el Señor, no conteste. Bueno, sí conteste. Note esto. Cuando nosotros sabemos cómo dirigirnos en esto, sabemos cómo tratar a la esposa. Por eso es que el manual nos lleva a una victoria. ¿Ustedes creen que ese dicho que dijo a alguien que es mujer feliz, ¿qué? ¿Casa feliz? ¿Sí? ¿Usted cree que eso usted cree que eso es mentira, hermana? Es verdad, ¿verdad? Porque si hay una mujer feliz, hay comida caliente, hay ropa limpia, hay un abrazo agradable, hay un beso sincero. Pero si no hay una mujer feliz, ¿cómo te fue, amor? Oh, hi, ya llegaste. Pero si hay una mujer feliz, ya llegaste, amor, qué bueno, gracias a Dios que llegaste. Qué bueno que te trajo con bien. Mira, siéntate ya, ahí están las pantuflas, siéntate, tu comida está lista. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde existe eso? ¿En dónde existe? ¿En qué planeta existe? Pero ¿sabe por qué no existe? Porque el manual que el Espíritu Santo nos ha dejado no lo practicamos. Nosotros los varones, yo sé que el otro domingo es de varones y nos toca otro mensaje, pero hoy quiero meterme en esto. ¿Sí? Muchas veces decimos, pero ¿por qué tú no me amas?
Yo siento que tú no me quieres como yo te quiero. Si me respetaras como te respeto, otra cosa sería. El varón pensamos muchas maneras muy diferentes y decimos, esta mujer no. Si le hubiera hecho caso a mi abuela, me hubiera casado con Marixa. A lo mejor Marixa está allá en unas discotecas, ¿no? Y tu mujer aquí está en la iglesia. Pero muchas veces de no conocer un manual y decir, la iglesia, Pedro le dijo a la iglesia, a los varones, varones, quiero que aprendan algo. Que así como Cristo los ha amado a ustedes especialmente y los ha tratado con cuidado para que no se quiebren, porque son una pieza importante, así quiero que ustedes los hagan con sus mujeres. Yo no sé si usted hace eso, pero lo recomiendo. No por buscar otra cosa, por favor, varones. De repente llegue con su esposa y le diga, amor, ¿te puedo sobar tus pies? Le estoy hablando al hombre cristiano. Y usted dirá, ¿y a mí quién me lo soba? Porque así somos los varones, ¿verdad? ¿Y a mí quién me lo soba? Es que no se trata de sobar para que te soben. Se trata de enseñar que eres capaz de obedecer un manual y cuidar a tu esposa como Cristo lo dijo. Y en el menos momento pensado vendrá la mujer y te dirá, amor, te sobo tus pies. Y usted se va a quedar así como, ¿a mí? ¿What? ¿Sabe por qué? Porque es el problema de que a veces hacemos para que nos hagan. Y el manual del Espíritu Santo no es para hacer, para que nos hagan, es para obedecer. Y en la obediencia viene un resultado. No, pastor, pero es que si usted supiera, me tienes las uñas que trae mi esposo. No importa. ¿Sí? No sé si capaz que me va a desgarrar toda mi mano. No importa. Note esto. Yo quiero que usted aprenda esto conmigo. Y si lo digo, iglesia, no es porque decirlo así, es que también he aprendido a practicar esto. Es que la práctica de esto cuesta. La práctica de la palabra cuesta. Yo no sé si usted lo sabe, pero cuesta. Cuesta porque uno dice, ay Señor, tú me dices que yo haga esto, pero la verdad es que yo no sé cómo tú lo hiciste, Dios. Pero es que si Dios lo dejó es porque sabes que eres capaz de hacerlo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que si Dios te escogió, te llamó y te tiene aquí es porque Él sabe que eres bueno para esto? Que Él puso su ADN, su espíritu en ti para obedecer esto. Nomás no te lo compliques. No te compliques la vida. Les contaba aquella historia de aquella mujer, ¿verdad? Pastor, yo no voy a ir a la iglesia, decía. Y el pastor, ¿pero por qué, hermana? Es que mi marido no quiere venir a la iglesia y yo no sé. Y él se enoja porque yo vengo a la iglesia. Y el pastor sabiamente le dijo, hermana, dijo, bueno, hagamos algo. Deje de venir los cultos los domingos, pero usted se va a quedar en su casa. Porque cuando se quede se va a levantar temprano, se va a bañar, va a preparar el desayuno, va a esperar a su marido, le va a decir, marido, aquí está el desayuno, contento. Y la hermana dice, ¿tengo que hacer esto? Como diciendo, usted no sabe mi casa. Y le dijo, hágalo. Y hasta que usted crea que ya es, deje de hacerlo. La hermana se levantó el primer domingo como hoy, preparó todo. El marido todavía echado, no, acostado en la cama, me tiene. Y la cocina, los huevitos, los frijoles, el queso a un lado, me tiene. La mujer torteando, me tiene así las tortillas a un lado, el café hirviendo, me tiene. Todo eso. Y el hombre me tiene, llegó y dijo, ¿y tú? ¿Qué pasó? No ibas a ir a la iglesia. Le dijo, no, hoy no, voy a quedar a desayunar contigo, siéntate.
Y el hombre se sentó a comer. El otro domingo llegó y la misma cosa, hermana. Y va ahí en desayuno y boom, se levantó y el hombre le dijo, no va a ser iglesia hoy. Y la mujer, no, hoy no, hoy me voy a dar a desayunar contigo. Y bueno, el hombre, al tercer, cuarto domingo, cuando la mujer se levantó, el hombre ya se estaba bañando y se estaba cambiando y le dijo, ¿y a dónde vas? Le dijo, apúrate, mujer. Dijo, porque yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas. Yo quiero saber qué es lo que te dieron, porque estás bien diferente, tú no eres igual. Y aquel hombre llegó a la iglesia por primera vez. Es que el manual a veces es difícil de hacerlo, porque estamos acostumbrados de que si me das yo te doy, de que si me respetas yo te respeto, de que estamos acostumbrados de que ojo por ojo, diente por diente, de que así como me mides te mido. Y no es así, iglesia. El que mide es Cristo, el que juzga es Cristo, el que arregla es Cristo, el que hace las cosas que tiene que hacer es Cristo. Solo tú obedeces a dirigirte como Él quiere que tú te dirijas. Por eso la iglesia de hoy no tenemos victorias, mas tenemos recuerdos. Si la iglesia dejara de tener recuerdos y más victorias, te aseguro que la iglesia sería la iglesia que llamara la atención. Tu vecino dijera, oye mujer, ¿cómo hiciste para que tu marido cambiara? Porque el mío ya no lo aguanto. La iglesia está obligada a caminar en estrategia del manual de Dios para que Él se pueda glorificar. Si no hay victorias, iglesia, es porque nos quedamos en el recuerdo. Y los recuerdos no te sirven para seguir adelante, sino la vivencia de hoy. Esto, todos los días son nuevas sus misericordias. Lo que ayer pasó, pasó. Pero lo que hoy estás viviendo tienes que disfrutarlo, tienes que obedecerlo, tienes que ser guiado por lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Yo no sé cómo Dios trata con usted, conmigo, más que todo cuando tiene que ver con esta mujer, digo yo no sé qué Dios tiene con ella. Pero hace unas semanas, antes que ella llegara a enfermarse, que estuvo un poco mala de salud, pasó algo en mí que pocas veces pasa, pero me ha pasado 2 o 3 veces. Y recuerdo que unos 2 días antes estaba en la sala meditando en el Señor, y el Señor me decía, tienes que dejar de ser indiferente con tu mujer. Yo decía, y yo ahí meditando le decía, Señor, ¿pero qué? Tienes que ser, me tienes un poco más, tener un poco más de atención hacia ella. Y yo decía, Señor Santo, pues ¿qué estoy haciendo? Pero cuando tú sabes que no te las sabes todas, más que el que te está hablando lo sabe todo, tú escuchas y dices, ok. Y de repente a los 2 días, pum, se enferma. Y vengo yo, me levanto y le digo, amor, ¿necesitas algo? ¿Necesitas aquello? ¿Necesitas el otro? Su té, su desayuno, me tiene su esto, el otro. Dios me había preparado 2 días antes en decirme, no seas indiferente. Y lo digo de una manera como que no le va a pasar a usted quizás, pero estoy seguro que Dios lo va a dirigir en otra manera. Y cuando usted obedece el manual, usted es bendecido, usted tiene paz, usted camina con un corazón alegre. Imagínense que hubiera sido indiferente con ella. Ese dolor que traes, ya me tienes. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Cómo yo le puedo decir a usted o a algún varón cómo cuidar a su mujer si yo mismo no lo estoy haciendo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué como personas Dios nos dirige a través de un manual? Y si Pablo le dice a la iglesia, ama, varón, a tu mujer como Dios amó a la iglesia, ¿cómo amó Dios a la iglesia? Dándolo todo. Pero muchas veces nosotros no queremos obedecer a ese manual. Pero no tiene que ver con tu esposo y tu esposa, esposo con no, pues tiene que ver con tus hijos. Tiene que ver con tu propia vida misma. ¿Cómo te estás amando? ¿Cómo te estás cuidando a ti mismo?
¿Cómo estás haciendo que la obra del Espíritu Santo siga funcionando si no quieres obedecer el manual del Espíritu de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Porque otros sienten su presencia y yo no. ¿Sí? Porque la palabra dice entonces que el manual nos dirige. Dice: ¿no sabían ustedes que son ustedes ya habitación del Espíritu Santo? Pero a lo mejor durante la semana ese mismo templo lo has dañado. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo no se puede mover. Porque nuestra obligación es tratar de que esto funcione, de que esto camine. ¿A quién le dejó ese manual? Que sería la segunda pregunta. ¿Al mundo o a la iglesia? Porque el mundo dice: no, yo tengo mi Biblia, pero la abren en el Salmo 91 y la dejan ahí, y todas esas únicas dos hojas son las más amarillas que están. Las otras están más blanquitas, porque ahí la dejan por meses. ¿Sí? Si usted estuvo ahí sabrá lo que estoy diciendo. Yo nunca estuve ahí, pero ¿a quién le dejó ese manual? ¿A quién le dejó? ¿Me tienes esa táctica de juego o de momentos de cómo moverse en el evangelio? A nosotros. A nosotros nos dejó, ¿me tienes ese manual para dirigirnos, para que tengamos esas estrategias que nos llevarán a nuestras victorias? Ahí nos llevó Dios, ahí nos puso Dios. ¿Para qué? Para que a través de ese manual que nos dejó a nosotros, podamos nosotros ser capaces de sudar, como se dice en el ámbito deportivo, sudar la camisa. ¿Qué cuesta este evangelio? ¿Me tienes? Que no digas: ay, ya no puedo. No, que cueste, que se sude la camiseta. Que cuando tú no puedas más, te levantes, me tienes a hacerlo. Cuando sientas que ya no aguantas más, que te pongas, me tienes al listado y digas: no, yo estoy listo para seguir, me tienes en la cancha, en el camino del evangelio, seguir adelante. Que cueste, me tienes, el por qué te dejaron a ti, me tienes ese manual. Si Dios dejó este manual, me tiene, y le dijo a Josué: quiero que medites de él de día y de noche, que no te apartes de él. Porque entonces, cuando ya lo hayas entendido y estudiado, todo te saldrá bien. Y muchos dicen: entonces voy a leer la Biblia para que todo me salga bien. No, ¿sabes dónde te sale bien? Cuando lo aprendes a obedecer. Es ahí donde todo te sale bien, cuando lo aprendes a obedecer. No es que, mire, muchos agarran el versículo capítulo 1:8 de Josué. Entonces si lo leo, me lo como, me tienes, entonces me verá bien. Y buscamos los beneficios, más no los sacrificios. Hay que pagar un precio. Y para pagar un precio es que a veces tienes que pagarle un poquito al Facebook. Digo la hermana, Facebook. ¿Sí? Y decir: ¿sabes qué? Voy a leer ahora la Biblia y voy a conocer a Jesús. Y voy a empezar a leer, no sé, Mateo, y voy a empezar a ver, wow, Mateo. O ¿quieres conocer la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Vete a Hechos. Hechos te enseñará cómo hacía el cristiano, cómo se dirigía, qué es lo que el cristiano, me tienes, era capaz de hacer, me tienes, sin importar si él estaban huyendo de ser muertos por el evangelio. Es que este manual te lo dejó a ti y a mí para recibir esas mejores bendiciones. Si nosotros como iglesia no lo estamos haciendo, iglesia, si nosotros que fuimos convocados a jugar ese juego, estar en la cancha y ganar nuestras victorias, si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder ir más allá. Yo te recomiendo con todo el corazón: no te conformes con saber Juan 3:16. No te conformes con saber el Filipenses 4:7, porque ni sabes el contexto de Juan 3:17. 3 dice, ¿sí? Porque no sabes, me tienes el momento y lo lees porque alguien lo dijo. Vívelo,
vívelo. Vívelo. Y si te está costando vivir el manual de Dios, dile: Espíritu Santo, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a jugar ese momento contigo. Las grandes victorias, iglesia, las grandes bendiciones son para aquellos que están dispuestos a jugársela. Yo dije hace un momento lo que el Señor trataba conmigo. A lo mejor Dios ha tratado contigo y no le has hecho caso. A lo mejor Dios ha venido a tratar contigo y lo has ignorado. ¿Y sabes qué va a pasar cada vez que lo ignoras? Te estás quedando en la banca sin bendiciones. Tu vida se va a ir decayendo poco a poco, hasta que un día digas: ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Tus problemas van a tener más ruido que la voz del técnico. Tus problemas se van a amplificar de una manera donde, aunque el Espíritu Santo te esté hablando, y eso de que tus problemas se amplifiquen y se oigan más fuerte que Dios, te sacará de la jugada. Se lo digo porque lo he visto en el caminar. He visto a muchos salirse del campo y decir: pastor, ya no puedo. Pastor, me voy de la iglesia. Pastor, mire, y no, a veces ni dicen nada, dejan de ir. Y cuando te das cuenta, se quedaron en su casa. Ni iglesia ni nada. ¿Sabe por qué? Porque nunca llegaron a entender que había un manual que teníamos que obedecer. Aquí no se trata cuántos años pases en una iglesia. Aquí se trata cuánto le estás dejando al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Cuánto estás dejando que Él venga y te diga: hija, hijo, tienes que conducirte diferente. Tienes que hacerlo diferente. Tienes que trabajar con tu mentalidad diferente. Hay gente que está tan arriesgada en su mente que dice: pastor, no, aunque el Señor me lo pida, no lo podría hacer. Porque estás tan metida en tu humanidad que se te hace difícil obedecer a Dios. Imagínense que ahorita, por ejemplo, hermana Yamilet, que el Señor le diga a usted: sabes que ahorita saliendo vas a preparar una comida y se la vas a ir a dejar a la persona que menos quieres. Y usted diría: ay, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Primero me va a cerrar la puerta en la cara, no me quiere ver, etcétera, no sea su comadre, diga. Pero hermana Yamile dice: no, yo no puedo, yo la verdad. Y Dios dice: entonces, ¿para qué te convoqué? Entonces, ¿para qué te puse en la lista de jugadores si al final me ibas a decir que no? ¿Se da cuenta? A veces Dios viene con cosas tan simples para obedecer un manual. Ama a tu prójimo. No, pastor, si supiera, dijera hermana Yamira con hermana Judith aquí a la par. Si supiera, pastor, como la hermana Judith, como una piedra en el zapato. ¿Ya? No le digo a hermana Ana porque rápido lo llevaría a la comida a hermana Lolita, porque la ama. Tu best friend. Así es fácil. Pero cuando tú sientes que no amas o no sientes una atracción por alguien de poder brindarle una bendición, te cuesta. Y ahí es donde te das cuenta de que hay obras de la carne y no hay frutos del Espíritu. Y la Biblia nos dice que entonces las obras de la carne son división, más el Espíritu trae fruto que es amor, paciencia, ¿sí? Mansedumbre, ¿sí? Es fácil decir: ay, hermanita, le traigo un platote de caldo, fea. Pero llévesela a la otra, a ver si es cierto. Pero porque no nos conducimos como el Espíritu Santo quiere, sino como nosotros queremos. Y sabe que al final, cuando usted se acuesta en su almohadita ahí, me tiene de plumas, el que perdió la gran bendición fue usted.
No al que le iba a llevar el caldo, no al que le iba a llevar las frutas, no al que le iba a... No. Usted se perdió la bendición por no hacerle caso al Espíritu Santo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero yo no sé cómo usted se puede acostar tranquilo después que el Espíritu Santo le ha hablado. Yo no entiendo cómo el cristiano puede poner su manita y después que el Espíritu Santo ha estado tratando contigo. Yo no entiendo. ¿Sí? No entiendo, iglesia. Bueno, lo puedo entender a un solo punto. Es que no tienes comunión con Dios. El que no tiene comunión con Dios, no le interesa tener amistad con Jesús. Te hablen lo que te hablen. Es más, te pueden decir lo mucho que Dios te ama y tú, amén, gloria a Dios, aleluya, sí, lo creo. Pero no tienes comunión. Es lo mismo con este manual. Este manual puede estar ahí en tu casa. Muchos de ustedes tienen hasta 2, 3 Biblias en su casa, más la que está en el teléfono. Es más, si no quieres leer Biblia, vete a esa aplicación y dile que todos los días te mande un versículo nuevo y te lo manda. Y lo vas a tener que leer a la fuerza. Porque de que quieras, no sé, pero a la fuerza sí. Porque al final, iglesia, yo no sé si usted como mamá que están acá, papás, cuando sus hijos estaban pequeños, ándale, mijo, come, échate estos frijolitos, mira, te van a caer bien, come. Y hay niños que no les gusta comer nada, ¿verdad? Pero come. ¿Sabe por qué usted lo está haciendo? Pues es lógico, para que su hijo esté fuerte, se alimente, esté bien. Pero ¿cómo es que el hijo llega a tener un momento especial? Cuando la mamá lo alimenta. El Espíritu Santo en su jugada, en su táctica, está haciendo lo mismo con nosotros. Le dice cada culto como hoy: come, hija, come. Y usted, ay, esta palabra no me gusta. Come, mija, yo sé que no te gusta, pero come, hombre. Y la hermana ahí, ¿verdad? Pero al final, aunque ya se lo coma a la fuerza, su espíritu va a empezar a recibir toda nutrición de la palabra. Esta es la situación de cada domingo en las iglesias. No solo aquí, sino en muchas iglesias. La gente va y se sienta, escucha el mensaje y termina el culto, pum, pum, y llega la semana y nos dirigimos en la misma vida de siempre. Y el Espíritu Santo dice: ay, si te hablé ayer, hijo, te hablé ayer, hija, te hablé ayer y sentiste mi presencia, te hablé ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Sabe? Se nos hace tan difícil obedecerle a Dios. Yo no sé por qué. Es más, usted le tiene que obedecer a Dios como usted obedece parar un alto, como usted obedece parar una luz roja, como usted obedece hacer algo que la ley exige. Así de fácil. O usted le vale y se pasa los altos. ¿Verdad que no? Usted dice, se para. Bueno, algunos se paran casi a la mitad de la calle, ¿verdad? Ya. Pero es igual, la ley es igual, por eso se puso. El manual es igual para nosotros. Cada vez que te quieras dirigir como tú quieres, sabes que te vas a tener que frenar, porque hay un manual que te dice: así no, así no, así no lo tienes que hacer. Y entonces te diriges y te vuelves a alinear con Dios y la bendición llega sobre tu vida. Por eso es que Dios le dijo a Josué: y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no le dijo, no, el versículo no lo empezó: Josué, ¿sabes qué? Todo te saldrá bien en donde quiera que andes, si tú guardas mi mandato. No, el Dios te empezó diciendo: guarda esto, escudriñalo día y noche. Note esto, la recomendación de Dios: cuida esto, mantén esto. Y entonces, después de esto, de lo que ya lo hayas guardado, entonces vendrán tus bendiciones. Iglesia, tenemos que llegar a ese punto.
Tenemos que llegar a ese punto. Ya no nos conduzcamos nosotros o caminemos nosotros con nuestra forma de pensar. Tenemos que caminar conforme Él quiere. Por eso decía hace un momento, ¿por qué te cuesta obedecer a Dios? ¿Por qué? ¿Será que solo escuchas de Dios los domingos cuando vienes? ¿O durante la semana tomas tu momento y te sientas en tu mesa, en tu carro, no sé, donde tú crees que es bueno, y te quedas en silencio y le dices: Espíritu Santo, aquí estoy? Y si tienes piscina, pues a una piscina, ahí me tienes. Si tienes un como jardín grande de frutas, salte allá afuera y párate a la par del arbolito de naranjas y diga: Señor, así como le das vida a este árbol, dale vida a mi espíritu, dale vida a mi corazón. Y verás que las cosas empezarán, me tienes a caminar de un momento diferente. Yo quiero ir terminando esto con la última pregunta, y es: ¿de qué sirve saber este manual? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve saberlo? Si ya me sé 2, 3 coritos, ya me sé, tienes Juan 3:16, Filipenses 4:7, ¿qué? 4:13. Ya me sé, me tienes Romanos 8:1. ¿De qué me sirve saberlo? Es que este manual te va a decir en qué posición te pongas antes que el enemigo llegue. Este manual te enseñará a que cuando venga la enfermedad sepas qué hacer. Este manual te dirá en qué posición ponerte cuando llegue la prueba. Este manual te llevará y te dirigirá a ese momento que a lo mejor tú no conoces, pero que lo dejo aquí. ¿Para qué me tengo que saber la Biblia? Si ya voy los domingos a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me lo aprendo? ¿Para qué sirve esto? Pues te da las condiciones, te da toda la estrategia para ponerte en los lugares correctos cuando vengan esos momentos. Ese manual te enseñará que cuando te pares ahí, lo mismo que le dijo, me tienes a Josué: ve y dale vuelta a ese Jericó, porque me tiene, ustedes los van a tomar, tomarán esa tierra. Y Josué era como: vamos, entonces hagámoslo. ¿Para qué quiero aprender este manual? ¿Para qué quiero ser parte de esto? ¿Para qué me tienes? Es necesario que sirva, me tienes que yo me aprenda la escritura. Es que cuando Dios te diga que vayas a hacer algo, tú ya sabes que ya Dios lo mandó. Es que cuando Dios te diga que tengas que hacer algo, es porque Dios ya lo dejó escrito. Hay cosas y dices: ¿será que es el Señor que está moviendo mi corazón a esto? Si sabes la escritura, sabrás que Dios ha trabajado de esa manera. Pero muchas veces nosotros decimos: ¿para qué sirve conocer la Biblia? Si somos el pastor es que predica la palabra, ¿yo para qué la quiero saber si ni predico? Ni enseño, ¿para qué la aprendo? Porque esa es la idea, de que el encargado de saberse la Biblia es el pastor. Yo no, yo solo me siento y la escucho. No, iglesia. Dijimos que Timoteo declara la palabra, que fue instruida, que fue preparada. ¿Para qué? Para toda enseñanza, para dirigirnos, para redarguirnos. Entonces quiere decir que toda esta palabra es para nosotros. Es un manual de vida para nosotros. Y si lo aprendemos, vamos a tener grandes victorias. En el camino tú no vas a detenerte por más fuerte que sea el viento. Vas a ir, me tienes, en contra del aire o del viento, y te vas a aferrar, me tienes, a lo que Dios te ha dicho. Pero cuando no conoces palabra y cuando no sabes que la palabra dice, me tienes, que todos los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, y no lo conoces, que serás como el águila, me tienes, que levante alas,
que correrá y no se cansarán, caminará y no se fatigarán, ¿me entiendes? Esos son los que esperan en Jehová. Y tú dices, yo soy uno de ellos. Yo quiero esperar en Dios. Por más difícil que sea el tiempo, por más duro que sea el momento, yo voy a ser como ellos. Voy a permanecer en esa palabra. Pero ¿cómo lo sabes? Si nunca, ¿me entiendes? Te has dado la tarea a conocer a ese Jesús, a ese técnico. Te llega la prueba y quisiéramos ser como esos topos, meternos abajo de la tierra. Cuando Dios no te llamó topo, te llamó águila. Que levantes vuelo y te vengas arriba, ¿me entiendes? De los problemas. Pastora dijo un momento ahora, hay muchas personas que su problema se ha amplificado tanto que le toman más fuerza a su problema que al mismo Dios. Cuando Dios es más grande que tu problema. Le dije a mi prima una vez, le tenía miedo a una cucaracha. Decía, como muchos de ustedes, no sé por qué le tienen miedo a las cucarachas. ¡Ay, la cucaracha! Y yo le dije, ven prima, le dije, ven. Cucarachita, personota. Cucarachita, personota. Solo tienes que hacerle así. Pero a veces somos así. Vemos una cucarachota gigantesca. Y tiene más poder tu problema que el Dios que te dijo que estaría contigo. Pero tu problema tiene más amplificación que el poder de Dios. Por eso cuando el pastor decía, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Porque esa es nuestra realidad. Ay, no, es que ese problema que traigo, no, ya no lo aguanto. No lo aguantas primero porque no se lo has entregado a Dios. Segundo, porque quieres ganártelo a ti mismo, quieres tener tu propia victoria. Y no es así. Por eso tienes un técnico. Por eso te dejaron un manual. Que cada problema que te venga a la vida no es tu problema, es problema de Dios si se lo entregas. Ay, lo voy a tratar, lo voy a tratar de arreglarlo yo. No, si no vas a poder, tú por ti mismo, iglesia, no puedes arreglar tus problemas. Es más, a veces hasta los empeoras. En vez de apagar el fuego, le echas más gasolina. Pero si vienes y le dices, Señor, este problema es tuyo, yo te lo entrego, te aseguro que el Espíritu Santo te dará la guía cómo hacerlo. Pero tenemos que ser, ¿me entiendes?, conscientes. ¿Para qué quiero saber la Biblia? ¿De qué me sirve a mí saber la Biblia? ¿Sí? ¿De qué me sirve yo decir, vamos a leer este libro? Mira, hay iglesia que no, mira, hay gente que en las iglesias que no sabe que hay libros que nunca ha abierto, ¿me entiendes?, en su vida. Ya tienen como 5, 10, 15 años. Y hay libros en la Biblia que dicen, ¿y existe eso? ¿Será que existe eso? Y cuando los manda uno a buscar, dice, ¿dónde estará? Y vienen desde Génesis, se pasan a Apocalipsis otra vez y los vuelven a buscar, ¿me entiendes? Y nada. Dice, no, en mi Biblia no está. Primero porque la iglesia muchas veces no se predica en esos versículos o en esos libros. ¿Sí? Pero ¿por qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que saber esto? Si te lo llevas hoy en tu corazón y aprovechas tu Biblia que tienes en tu casa o tu tablet, como tú quieras, y lo aprovechas a abrirlo esta semana, tú dices, pastor, ¿cómo leo la Biblia? Vete un versículo al Antiguo Testamento y dile, Señor, voy a leer hoy Mateo o Juan 2. ¿Sí? El Nuevo Testamento, perdón. ¿Ya? Y luego al otro día te vas al Antiguo Testamento y lees, ¿me entiendes?, por ejemplo, un versículo de Deuteronomio. Y luego al otro día vuelves y otra vez y agarras otro libro que tienes de ahí, del Nuevo Testamento, Evangelios. Y luego te regresas otra vez y te vas, ¿me entiendes?, a Éxodo. Y te aseguro que mientras tú vas leyendo ese versículo así, vas a ir entendiendo muchas cosas por la cual la palabra es importante para nosotros. Yo soy uno. Nunca me gustó la escuela.
Nunca. Yo era malo para la escuela. Es más, habían maestras que cuando me miraban entrar para volverme a inscribir, le decían, agárralo tú. Tanto así malo era. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor usted es uno de ellos que dice, yo pastor para leer soy. Pero hoy no tienes que leer. Hoy la tecnología te lee por ti. Y aprovechalo al máximo. Y vas a ver que lo que tú vas a ir comiendo individualmente te va a ir sirviendo para tu crecimiento. Es que mire, ¿cómo se sabe que tú sabes Biblia? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? ¿Cómo sabes que tú sabes Biblia? Cuando tienes que tomar decisiones drásticas. Cada decisión que tú tomas tiene que ver el reflejo cuánto conoces de ese entrenador. Porque si no conoces a ese entrenador, te vas a conducir como tú quieres. Y eso es lo que hace el jugador. El jugador que cree que se la sabe todo, le dirá, ¿a dónde? Ok, está bien, y se va y juega a su manera. Pero el jugador que obedece al coach, al entrenador, y le dice, ok, si tú dices que me mueva aquí, me voy a mover aquí. Y si me pongo aquí, me voy a quedar aquí. Ese jugador al final llegará a ser alguien que no solo se admire, sino se respete. En el evangelio es igual, iglesia. Cada vez que tú tomas decisiones en la vida, en este caminar, tiene que ver cómo te conduces y cuánto conoces a Dios. Si usted es de los que dicen, si a mí me la haces, me la pagas, no conoces al entrenador todavía. Necesitas conocerlo. ¿Sí? No, pero ¿por qué? Y te conduces, ¿me entiendes? De una manera que no tienes conducirte. Estás mostrando que no conoces al entrenador, al Espíritu Santo. Y aquí es donde fallamos la iglesia. Lo sabemos, pero lo ignoramos. Sabemos que hay un técnico, sabemos que hay alguien que nos quiere dirigir, pero lo ignoramos. Queremos tomarle la atención cuando nosotros queremos. Cuando ya no puedes, cuando te llega la prueba, cuando sientes que ya no te llegó el agua al cuello, ahí sí invocas al entrenador y dices, me estoy ahogando. Cuando el entrenador te dirigió antes para que no llegaras a ese punto. Es ahí donde la iglesia de hoy en día está padeciendo un momento difícil. ¿Y sabe por qué Cristo llega a hablar de esta manera hoy? Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo está pronto a venir. Y si tú dices, pastor, yo me quiero ir al cielo, pero hoy esta palabra dices, no es para mí, esto parece que no lo entiendo, estás en peligro en quedarte. Así literalmente estás en peligro en quedarte. Porque tú no eres convocado al mundial si no quieres ser parte de la lista de aquel que quiere conocer al entrenador. Para eso vas a tener que practicar. Practícalo. Como buen jugador cristiano, practícalo. Mujeres, cuiden a sus hijos. Papás, cuiden a sus hijos. Porque estoy seguro que mientras tú oras y le dices, bendice a mis hijos, Señor, el Espíritu Santo te va a guiar para dar la mejor palabra. No, pastor, es que mi hijo lo digo y ni caso me hace. Por algo será. Por algo será que no te hace caso. Porque cuando un hijo se dirige bien con una sola palabra. Mire, la otra vez estaba, no sé qué iba a hacer Santiago. Creo que le iba a tirar un poquito de agua a Lobby o a Emma, no sé. Pero yo nomás lo volteé a ver. Con la mirada le dije, ¿qué vas a hacer? Bajó la mano y se fue a hacer otra cosa. No porque él sabe que le voy a dar unas nalgadas, porque él sabe que en la casa me siento con él y le digo esto sí, esto no. Porque aunque no soy su padre,
quiero que él sea un hombre de bien. Y para que él sea un hombre de bien, tengo que sentarme con él. Papás, sean sensibles lo que Dios quiere hacer con sus hijos. No los dejen a la deriva. No les digan al mundo, encárgate de ellos. Porque el día de mañana vas a llorar. Porque el día de mañana te encontrarás en un momento difícil. Aun cuando el Espíritu Santo te ha dicho, cuídalos, protégelos. Y todo esto, iglesia, tiene que ser con tus victorias. Todo esto tiene que ver con tus bendiciones. ¿Sí? Tienes que ver con aquello que dices, man. Hace unos días hablaba con mi hijo David y hablábamos de eso. Me dijo, papá, he decidido tomar domingo y lunes para darle tiempo a mi hijo. Y le dije, wow. Le dije, te felicito, hijo. A pesar que tiene un año, quizás el niño no entenderá muchas cosas. Pero papá se toma tiempo un domingo, un lunes para estar con él. Y me dijo, y le quiero enseñar a que él entienda a conducirse en medio de la sociedad. Y le dije, hazlo, porque si lo haces, el día de mañana tu hijo será bendecido también. Pero a veces no, ¿qué hacemos? Toma la tablet, mi hijo, toma la tablet. Toma, vete, mi hijo, está bien, haz lo que quieras. Recuerdo cuando Samantha estaba pequeña, estaba en junior high, creo. Mami, quiero ir a sleeping over. Sleeping over, que ni que nada. No. Hoy no. Hoy las niñas me dicen, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a ir? Ya es que voy a ir a sleeping over con mis amigos. Ok, que te vaya bien. Es ahora, si así. Hoy son los hijos que mandan a los padres. Cuento rápido esto, una anécdota rápida así. Que un momento dado le decía yo a mi esposa, cuando Samantha, porque Emily fue un poco más tranquila, era más miedosa. Pero Samantha venía a decir, no, pues yo quiero ir. No vas a ir. No vas a ir. O cuando me quería cerrar la puerta del cuarto, no me la vas a cerrar. Déjamela abierta. Yo quiero ver lo que estás haciendo. No, pero porque no importa, déjala abierta. Aunque me hagas berrinche, no me vas a cerrar la puerta. Y llegaron a aprender que se dirigía con propósito. Hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón hacer cultos de oración en nuestra casa con nuestros nietos. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor nuestros hijos ya están más para allá que para acá. Pero hoy sigue la generación siguiente. Y mientras tengamos vida, amor, vamos a dirigir a una generación. Vamos a seguir formando una generación que conozca a Jesús. ¿Y por qué estoy terminando con esto? Porque he visto que muchos de ustedes, padres, tienen que tener seriedad en lo que están haciendo. Pastor, es que yo no puedo, la verdad, que yo quiera. Me gustaba lo que decían los padres de antes: mientras vivas en mi techo, I'm sorry for you. Pero aquí se obedece. Y aunque ellos no lo entiendan hoy, vas a ver que estás ganando una victoria, porque alguien te va a guiar. Papá, mamá, no tengas miedo. Hay un Espíritu Santo que te va a guiar, que te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Sabes por qué viene Él? Para que el día de mañana no nos lamentemos, para que el día de mañana no lloremos, para que el día de mañana dijimos, pero qué mal hice. Sino que es ahora que seamos guiados por ese manual que nos lleva a nuestras victorias. Amén. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, por favor.